En el sentido específico de señalar las tensiones geopolíticas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el término Guerra Fría ha sido atribuido al financiero estadounidense y consejero presidencial Bernard Baruch. El 16 de abril de 1947, Baruch dio un discurso en el que dijo: "No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría". Cabe señalar que en el 1945 George Orwell hizo una referencia incluso anterior al término cuando explicó cómo un estado que era a la vez invencible y en un estado permanente de guerra fría con sus vecinos. El término fue popularizado también por el columnista Walter Lippmann con la edición de 1947 de un libro titulado Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar en 1945 durante las tensiones de la posguerra y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, inicio de la perestroika en 1985, caída del muro de Berlín en 1989 y el golpe de Estado en la URSS del 1991. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Eventualmente, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones de gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpe de Estado. Sobre todo en América Latina, en ambos casos de derechos humanos se vieron seriamente violados. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos que se comprometieron marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, o simplemente las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. La figura pública principal de la ONU es el secretario general. A fecha de 2017, la ONU posee 193 Estados miembros, todos los países soberanos reconocidos internacionalmente, más 3 miembros en calidad de observadores: el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden Militar de Malta y el Estado de Palestina. Los idiomas oficiales de la ONU son 6: árabe, chino, mandarín, español, francés, inglés y ruso. El acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, firmado en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 1966, mejor conocido como Acuerdo de Ginebra, es un tratado vigente firmado por Venezuela, por una parte, y el Reino Unido, junto con su colonia de Guayana Británica. El Acuerdo de Ginebra fue publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela, número 28008 del 15 de abril del año 1966 y posteriormente registrado por este mismo país el 5 de mayo de 1966 en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas bajo el número I-8192.
3 meses después de la firma del acuerdo, el 26 de mayo de 1966, la colonia de Guayana Británica recibe la independencia llamándose a partir de entonces República de Guayana y desde 1970 República Cooperativa de Guayana, fecha a partir de la cual el nuevo Estado pasa a formar parte del acuerdo como país soberano e independiente junto a Reino Unido y Venezuela, aunque sustituye totalmente a Reino Unido en las conversaciones con Venezuela respecto al diferendo limítrofe. El acuerdo de Ginebra es un acuerdo transitorio para llegar a una solución definitiva. Muchos lo definen como un acuerdo para llegar a un acuerdo, y aunque en la interpretación venezolana inválida el laudo de 1899, se mantiene el statu quo que él derivó. Por lo tanto, el área en reclamación se encuentra bajo la autoridad del gobierno de Guyana hasta que no se resuelva algo diferente conforme al tratado. El artículo 1 del documento expresa se reconoce la contención de Venezuela de considerar nulo e irto la decisión del tribunal que definió su frontera con Guyana Británica. Reino Unido y Guyana, entonces Guyana Británica, al firmar el documento reconocen el reclamo y la inconformidad de Venezuela, acordándose así encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes.